Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Bueno, antes de pasar al tema de hoy, daros las gracias a todos por el enorme apoyo que me habéis dado con mi último libro, Enki, Padre de la Humanidad, que en los primeros días que promocionamos este libro se posicionó increíblemente en los primeros puestos de ventas de Amazon. De verdad ha sido una sorpresa, he sido el primer sorprendido de la gran acogida que ha tenido este libro, este trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. Sin vosotros no habría sido posible no solo lanzarlo a Amazon, sino escribirlo. Bueno, hoy me gustaría hacer un poco de análisis de un vídeo que recientemente hicimos con Pedro Amorós en el canal principal de Rimbel 35, en el que hablábamos sobre cómo saber si tenemos entidades invisibles en nuestras casas. Y una de las fórmulas o métodos que existen, y lo comentamos en ese vídeo, que no sé ahora mismo si se habrá publicado ya en Rimbel, pero es muy interesante que lo veáis ese vídeo. Y Pedro nos decía, no, es que es tan fácil como simplemente utilizar la sal como una especie de pila energética. Es decir, cogéis un vaso y lo llenáis medio vaso de agua y le ponéis 3 cucharadas soperas de sal gorda. Tiene que ser sal gorda, es mucho mejor, mucho más recomendable. Y lo colocáis pues en el suelo o en la mesita de noche, pero debajo de ese vaso tiene que haber un platito. ¿Por qué? Pues porque si se derrama esa sal, si esa sal supura por encima del vaso, caiga debajo del plato y no manche el resto. Cuando eso pasa, quiere decir que hay una sobrecarga negativa en el ambiente o que hay entidades que de alguna forma no son precisamente positivas. Eso, si sucede, tiene que suceder en las próximas 24, 48 horas, no más. Si en ese tiempo no ha pasado nada y la sal sigue en su sitio, quiere decir que ahí no pasa nada, no hay una actividad fuera de lo normal. También hay otra técnica que nos contaba en ese vídeo Pedro y que yo no la conocía y también os recomiendo que lo hagáis. Coged un vaso de agua, lo llenáis hasta cierto nivel y en ese nivel que alcance el agua lo marcáis con una rayita con un rotulador negro. Si en las próximas 24 horas veis que ha descendido el nivel del agua, es que evidentemente puede haber entidades que han absorbido la energía del ambiente y el agua evidentemente se ha evaporado, se ha resentido de esa absorción. Eso también es una cosa muy interesante y que luego también me he enterado que hay mucha gente que lo ha probado de hacer y funciona, es decir, ahí se ve si hay o no actividad en la casa. Otra de las cosas que comentábamos con Pedro en el vídeo, que me gustaría hoy añadir algunos datos más, es que el mundo que vivimos, lógicamente solo captamos un 5, un 10% de la luz visible del universo, es decir, nada. Somos completos ignorantes de lo que existe verdaderamente tras el velo de esta realidad material, ¿no? Con lo cual hay una gran confluencia de entidades y de energías que se superponen. Pueden existir muchos universos paralelos y que de alguna manera se chocan, se entrecruzan con esta realidad. Y eso significa que puede haber muchas formas de vida a nivel energético o astral que circundan a nuestro alrededor. Pero siempre nos encontramos con los típicos comentarios de mucha gente que dice, no, es que tenéis que marcharos a la luz, este no es vuestro sitio, este es el lugar de los vivos. Oye, esto es quizás un poco pretencioso, es decir, es un poco soberbio decir eso. ¿Cómo sabemos, cómo podemos juzgar nosotros, simples seres humanos, mortales, qué entidades o energías deben o no deben estar aquí? Lógicamente las negativas, esas sí que no deberían de estar, porque si nos perjudican, nosotros debemos lógicamente defendernos y neutralizar esos ataques, pero puede haber otras muchas formas de vida o energías que hay a nuestro alrededor que no nos perjudican y que ni les va ni les viene que nosotros estemos aquí. Entonces no se puede ir, nos decía el amigo Pedro, pues ir por ahí diciendo lárgate, fuera de aquí, no sé qué, en nombre de Dios o en nombre de Jesús. No, hay muchas entidades que a lo mejor deben estar aquí y nosotros las estamos molestando o las estamos echando y además con violencia.
Con lo cual es muy difícil a veces distinguir cuál es la verdad y qué es justo o injusto que realicemos. En el caso de entidades negativas, los primeros síntomas para saber si una casa está efectivamente infestada son movimientos de objetos. Nos decía Pedro, que es el máximo experto en parapsicología aquí en España, ¿no? Cuando empiezan a haber raps, los raps son en parapsicología ruidos, golpes, y que muchas veces solo oímos nosotros, pero que no hay una, vamos a decir, una base física que muestre efectos de esos golpes. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del XX, se producían muchos casos, al menos aquí donde yo vivo, de personas que alertadas se levantaban por la noche porque escuchaban un ruido de platos como si se cayera toda la vajilla. Iban a la cocina y ahí no había nada. Eso, digamos que son fenómenos auditivos que pueden producir ciertas entidades, pero que no tiene una consecuencia física. No quiere decir que se haya caído pues figuras u objetos en el suelo. Simplemente lo escuchamos nosotros, pero luego a la hora de la verdad no ha pasado nada. Estos son los primeros indicios de que hay algo, algún tipo de inteligencia que está intentando captar nuestra atención o simplemente quiere asustarnos. Cuando eso sucede, si nosotros perdemos la calma y nos asustamos de verdad, el fenómeno va increciendo. Siempre estas inteligencias, las negativas, lo que hacen es intentar asustarnos cada vez más. Si nuestra reacción es esa, estamos metiendo leña dentro de la caldera. Estamos dando combustible a estas entidades para que sigan cada vez haciendo más tropelías. Yo os puedo contar una experiencia, no sé si la he contado en alguna ocasión. Estaba durmiendo una noche, mi pareja no estaba, y bueno, de repente pues veo que la almohada que tengo al lado pues me dio en toda la cara, pero un golpe seco, fuerte. Aquello fue una experiencia que podríamos llamar terrorífica, que cualquier persona se hubiese levantado de la cama, se viste y se va a otro piso. Bueno, pues yo no entré en pánico. Simplemente lo que hice fue darme la vuelta y seguir durmiendo. Con esta sangre fría conseguí que esa entidad que hizo eso pues se quedara con un palmo de nariz, porque no obtuvo ningún tipo de reacción por mi parte. Eso es lo que deberíais siempre de tener en cuenta. Por supuesto que la primera reacción es asustarse, esto es lógico, pero luego, cuando podéis, vamos a decir, recuperar el control de vuestra emoción, no dejar que el fenómeno os maneje a vosotros. Vosotros debéis manejar el fenómeno. Y el primer paso es no asustarse. Intentar entender que ese es el combustible que quieren las entidades negativas o arcónticas. Conseguir que entréis en pánico. Ese es su alimento. Con lo cual, si ya lo neutralizáis de base, no van a seguir. No van a poder seguir. Es que no van a tener interés en querer asustaros más. Recientemente, mi mujer, por ejemplo, me contó que ella estaba cenando y la puerta de la habitación pudo ver cómo la manecilla hacía así y la puerta se abrió, casi un palmo. Algo absolutamente imposible. Bueno, pues ella en vez de levantarse y hacer un drama, pues siguió comiendo. Cuando terminó de cenar, entró en la habitación, dio un rodeo y dijo, bueno, pues si hay alguien aquí que tiene ganas de molestar, que se vaya. Y es la forma más natural de actuar. No darle importancia a este tipo de cosas porque lo que buscan es eso, nuestro susto. Pero ya digo, esto es importante entender que muchas veces está muy mitificado por el mundo del cine, las películas y todo este tipo de cosas que muchas veces exageran este tipo de fenómenos. Sí que hay fenómenos poltergeist, sí que ha habido casos en los que todo se mueve, que parece un terremoto, las luces parpadean, los cajones y las puertas empiezan a tambalearse, pero son casos muy puntuales, amigos. Son casos muy puntuales y que el cine pues muchas veces exagera o dramatiza. Pero que realmente lo natural, lo normal, es que todos, en todas nuestras casas y viviendas, habiten también junto a nosotros otras entidades invisibles. Y que no haya más problema que simplemente de vez en cuando alguna sensación, algún olor, algún descenso de temperatura. Pero eso no quiere decir que sean negativos siempre. Esto se ha mitificado mucho dentro del mundo del cine.
no tiene por qué ser siempre así. Hoy me ha gustado, pues eso, recordar un poco este vídeo porque creo que es uno de los mejores vídeos que hemos hecho con nuestro compañero Pedro Amorós. Os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto. Nos vemos pues en próximos vídeos, amigos. Un abrazo para todos. Chao.